Gracias por continuar con nosotros, somos Hechos AM. A esta hora vamos ya al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a hacer un alto en el espacio para analizar algunas de las situaciones que están ocurriendo en el país a nivel coyuntural. Por ejemplo, este día se ha programado una sesión plenaria a eso de las 11 de la mañana y una de las interrogantes es si el presidente de la República, si el órgano ejecutivo va a mandar su decreto donde declare el estado de emergencia para que sea visto y para que sea avalado por los diputados. La otra situación es la reacción que puede haber en ese órgano de Estado, donde las fracciones pues se han cerrado y han mantenido posiciones pues muy diferentes a las que mantiene el órgano ejecutivo. Pero pongamos algunos hechos en contexto sobre los últimos hechos que han acontecido en el país y luego pues saludamos a nuestro invitado de hoy. El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con los alcaldes de los diferentes municipios del país para unificar esfuerzos en cuanto al combate del coronavirus. El mensaje que enviaron fue el de realizar un trabajo en conjunto para cuidar la salud y la vida de los salvadoreños. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, agradeció el acercamiento del Ejecutivo, indicando que lo primordial es realizar un esfuerzo unificado para prevenir más contagios. La alcaldesa de Antigua Cuscatlán, Milagro Navas, aseguró que si el Ejecutivo trabaja con los alcaldes, todo será más fácil. Instó a dejar de lado los colores políticos para otro contexto. La reunión se da luego que el Ejecutivo emitiera un nuevo decreto que extiende la cuarentena 15 días más. Es decir, finalizar el 6 de junio y a partir de esa fecha comenzar una reactivación progresiva de la economía. El decreto 26 fue publicado en el Diario Oficial a las 0 horas del miércoles 20 de mayo y establece que la cuarentena especial continúa tal y como ha estado la última quincena. Además, el martes fue presentado el decreto 19 que establece medidas de emergencia que permiten al Ejecutivo enfrentar de manera directa la pandemia. En contra de ambos decretos, miembros del Partido Arena interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Una de las razones que argumentan es que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha sobrepasado las atribuciones que la Constitución de la República le otorgan. Esto ocurre luego que la Asamblea Legislativa creara una ley sanitaria que incluía la reactivación progresiva de la economía. El presidente Bukele adelantó que esta normativa será vetada. Es de mencionar que El Salvador hasta la fecha tiene más de 1.600 casos de COVID-19. Esta mañana analizaremos la coyuntura política con el licenciado Juan Carlos Fernández Saca. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, a esta hora saludamos a Juan Carlos Fernández, él es decano universitario y una persona que nos ha acompañado en diferentes momentos de la situación del país, de la historia reciente del país, con quien hemos hecho análisis de diferentes situaciones que han ocurrido en estos últimos tiempos. Juan Carlos, buenos días, un gusto pues volvernos a encontrar en este espacio. Buenos días, Manuel, un saludo a la teleaudiencia y siempre es un gusto acompañarlos en este espacio. Juan Carlos, comencemos analizando lo que ocurrió ayer por la tarde en Casa Presidencial. El presidente de la República sostuvo una reunión con alcaldes del Partido Arena. Durante el desarrollo de la misma, el presidente dijo que esa reunión fue posible gracias a la mediación de Ernesto Mason. ¿Cómo se puede interpretar esta situación que se da en medio de un contexto difícil de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? En términos de la pandemia, creo que es sumamente positivo que haya un acercamiento con los alcaldes, evidentemente no solo con los alcaldes del Partido Arena, sino que debería de presentarse con los alcaldes a nivel nacional, ya que se entiende, los alcaldes son el representante del Estado más cercano a la población y son los que conocen las carencias que tienen en cada uno de sus municipios. Sin embargo, en el contexto político actual, esta reunión seguramente traerá ciertos resquebrajamientos internos en Arena. Escuchaba ayer al jefe de la fracción legislativa de Arena y manifestaba su desconocimiento sobre tal reunión, así que eso hace prever que tendremos conflictos internos en Arena a partir de este tipo de reuniones. Quizás lo que tendremos es que estos conflictos se van a hacer visibles, porque ya había una clara diferencia entre la visión que ha tenido el alcalde Ernesto Mason con algunos miembros de la bancada legislativa, porque parece que Ernesto Mason estaba diciendo ayer, miren, este es el apoyo con el que yo cuento a nivel interno y somos los que estamos también en pro de una reunión con el presidente y un trabajo directo con el gobierno central, contrario a lo que ha venido pues manejando la fracción, en la que ha habido pues claros choques con las decisiones del Ejecutivo.
En efecto, esta pandemia lo que nos está demostrando es que hay un aceleramiento en la crisis política que históricamente hemos venido acarreando en el país. Se están reconfigurando las posiciones de cara siempre a las elecciones y eso es algo muy lamentable porque muchas de las decisiones que estamos observando tienen un claro tinte electoral y por lo tanto, repito, se están acelerando estas divisiones internas que ya estábamos observando previamente y que se manifiestan en diferentes posturas que plantean los personeros políticos. Evidentemente es un momento en el cual se requiere que toda la clase política esté unida en función de disminuir la crisis económica y social que se nos viene a partir de la pandemia y esperamos que haya madurez política. Sin embargo, las últimas acciones nos han demostrado lo contrario. ¿Puede ser esto, Juan Carlos, una forma de presionar, digamos, a las decisiones que puede tomar la bancada legislativa? Porque recordemos que hay un aspecto importante que puede ocurrir hoy. El presidente dijo, vamos a enviar a la Asamblea Legislativa el decreto de estado de emergencia. Seguramente se va a enviar en el transcurso de la mañana porque la sesión plenaria está programada para las 11, porque él hacía énfasis en un punto. Él decía, si los diputados lo aprueban mañana, así va a ser el periodo que se puede prolongar, en este caso la cuarentena. Decía, si lo aprueban en el día en el que se ha solicitado, el levantamiento y la activación de la economía podría comenzar el día 6 de junio. De lo contrario, decía, puede ocurrir un poco más allá. ¿Puede ser esto también un mensaje que se está mandando, en este caso, a una de las fracciones mayoritarias en la Asamblea, la del Partido Arena, que tiene pues un grupo importante de legisladores, hablamos de 37, y donde también ha habido marcadas diferencias a nivel interno? Sí, evidentemente es un mensaje de tipo político en el cual se está planteando con el liderazgo del alcalde de San Salvador como un movimiento que está más orientado a los intereses de país y no intereses partidarios. Como repito, creo que son situaciones con un certero cálculo electoral. Evidentemente está la cuestión de las posturas rígidas que han adoptado tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que nos han demostrado primero una incapacidad de ambos órganos para comunicarse y eso ha generado una serie de limbos legales y de pocas certezas en la población en cuanto a la pandemia. Lo que los ciudadanos demandamos es que haya mayor cooperación entre los órganos porque enfrentamos una situación a nivel mundial que no tenía precedentes. Ahora bien, ayer habían algunas publicaciones en el transcurso ya de la noche, luego de que terminó la reunión en Casa Presidencial, luego de que el presidente de la República diera declaraciones y algunos mensajes que se publicaban en redes sociales como Twitter. Por ejemplo, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán decía, es momento de que pongamos los colores partidarios de lado porque es la gente la que nos necesita. Y decía, les estoy comentando y les estoy pidiendo, decía, y esto era un mensaje que daba pues al Partido Arena, porque se presume que eso lo estaba diciendo en una reunión que estaban sosteniendo, donde ella estaba informando del encuentro que habían tenido en Casa Presidencial. Concuerdo plenamente con la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán de que es el momento de que la clase política una esfuerzos en pro de disminuir la crisis sanitaria, política y social y económica que nos enfrentamos. Evidentemente eso traerá en el corto plazo divisiones aún más en el Partido Arena, pero la clase política debe de demostrar que está a la altura de las circunstancias y las últimas acciones que hemos observado, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, nos plantea serias dudas de que tengan esa madurez política para enfrentar esta situación. Evidentemente la crisis sanitaria está afectando al mundo. Es lógico que va a tener repercusiones sociales y económicas, pero en nuestro país además tendremos en ciernes una crisis política todavía más acuciada si los actores políticos principales no se ponen de acuerdo y recordemos que en este tipo de pandemias la colaboración es clave. Hemos visto que aquellos países que han tenido mayor éxito en aplanar la curva lo han hecho a través primero de un respeto de la institucionalidad, tienen un Estado de Derecho sólido y, sobre todo, su clase política ha estado a la altura de las circunstancias.
Hay una frase que decía el presidente de la República ayer durante la reunión de los alcaldes, cuando estaban todos sentados en la mesa ahí en Casa Presidencial, decía: no se puede activar la economía sin la participación del gobierno central, no se puede activar la economía sin la participación de los gobiernos municipales. Esto en una clara alusión a la aprobación de una ley que hizo la Asamblea Legislativa, y lo hizo con 63 votos, donde se habla de la atención sanitaria, pero también se habla de los pasos que se deben seguir para activar la economía. ¿Cómo debemos interpretar todo esto, Juan Carlos? Creo que muchos personeros han entrado en un falso dilema entre economía y salud. Evidentemente, una crisis de esta naturaleza, como repito, sin precedentes, más allá de algunos datos históricos sobre otras pandemias importantes en el mundo, nos han establecido la necesidad de actuar de manera rápida para preservar la salud de los habitantes. Sin embargo, el virus, como ya lo mencionó la Organización Mundial de la Salud, no se irá. El virus no desaparecerá a partir del 15 de junio o del 6 de junio, y por lo tanto deben de tomarse medidas importantes para salvaguardar el tejido económico de los países. Eso es una cuestión que lo han observado incluso aquellas naciones que han sido más golpeadas por el virus. Por lo tanto, aplanar la curva, proteger la salud de los habitantes, tiene que también tener en cuenta cuáles van a ser los mecanismos para la reactivación económica. Recordemos que, si bien es cierto, en este momento tenemos la crisis sanitaria en ciernes, a largo plazo, si no se maneja adecuadamente la pandemia, tendremos una crisis económica y social que también se podrá traducir en muertos. Ahora bien, hay una situación que se ha venido dando en estas últimas semanas, y son los choques constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo, la diferencia de opiniones sobre diferentes temas. Una situación grave, porque estamos en medio, como tú lo decías, Juan Carlos, de una pandemia que ha dejado 32 muertos, que tiene pues a más de 1,000 salvadoreños pues infectados, y que tienen pues demandando atención hospitalaria. Digamos, ¿qué es lo que desde tu punto de vista ha estado fallando en esos mensajes que se han estado enviando a los ciudadanos? Porque hasta ahora, si hacemos una encuesta, muchos ciudadanos dicen, pues estamos preocupados, mucha gente dice no sabemos qué va a ocurrir, y hay dos situaciones que son bien claras. Por un lado está la situación de la emergencia sanitaria. El otro lado está el problema económico, donde ya se habla pues de pérdida de empleo, de cierre de negocios, donde se habla de inestabilidad, y es una situación que preocupa a mucha gente. Y por el otro lado, ahora le sumamos estos constantes choques entre los órganos del Estado, donde vemos pues que no hay un consenso para enfrentar un problema que nos afecta pues a todos los ciudadanos. Sí, es que en efecto todo parece indicar que nuestra clase política no está a la altura de las circunstancias, y eso evidentemente genera un temor claramente definido en la sociedad en su conjunto a través de diferentes expresiones en redes sociales, y obviamente genera incertidumbre a nivel nacional en cuanto a la situación económica y social posterior a la pandemia. Recordemos que en todo caso la presidencia de Nayib Bukele desde el primer momento se planteó como disruptiva, ¿no? Romper con los políticos tradicionales, y en ese proceso siempre tomó a la Asamblea Legislativa como su principal chivo expiatorio o como su principal foco de ataques. Por lo tanto, puentes de diálogo entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo en realidad nunca han habido. Y en esta situación actual, en la que sí se requiere del diálogo entre actores políticos, la situación se ha degenerado, el deterioro se ha acelerado, y lo que estamos observando es una clara dicotomía entre ambos órganos del Estado, uno planteando una serie de decretos ejecutivos, otro estableciendo leyes, vetos, etcétera, que lo que generan es una incertidumbre en la población. Son incertidumbres tan básicas como saber si está o no vigente el estado de emergencia, si se puede salir a la calle sin temor al rompimiento de la cuarentena, hasta cuestiones ya de más largo plazo, como la preservación de puestos de trabajo o otro tipo de asuntos relacionados, por ejemplo, al pago de los impuestos, al pago de los servicios. Son incertidumbres que la población no merece. La cuarentena ya de por sí genera un fuerte impacto psicológico en la sociedad,
y creo que teniendo una clase política más a la altura de las circunstancias, al menos habría cierta certidumbre sobre cuestiones en el corto y el mediano plazo que actualmente la población lamentablemente no las tiene. Hay actores que han entrado de lleno en medio de esta crisis y hemos visto de cómo la Asociación Nacional de la Empresa Privada también está jugando un papel digamos un tanto complicado en medio de los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. De pronto hay un cambio en la presidencia de ANEP, estaba Luis Cardenal y en medio de la pandemia se da este relevo y entra Javier Simán. ¿Cómo podemos interpretar el papel que está jugando esta gremial, que se está viendo también en medio del fuego cruzado y que también está dando sus aportes, está haciendo sus críticas, está haciendo señalamientos también en medio de todo lo que está ocurriendo? Creo que es importante que se reconozca que ANEP, independientemente estemos a favor o no de algunas de sus posturas, es uno de los principales actores políticos en el país. Desde hace muchos años, incluso desde que inició la presidencia de Mauricio Funes, se convirtió prácticamente en la instancia que era la detractora o la que planteaba sus principales quejas frente a algunas actividades del gobierno. Algunos incluso definieron que era la oposición política al Estado. En este caso, ANEP ha planteado una serie de preocupaciones que son válidas, al igual que las preocupaciones que plantean otros actores políticos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que no son los únicos representantes de la empresa privada. Recordemos que más del 70% de los empleos en El Salvador provienen de las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto también debe de escuchárseles. La preocupación de ANEP, como repito, es válida en cuanto a que se necesita un estudio técnico, una propuesta técnica de reactivación de la economía, porque como ya decía previamente, el virus no va a desaparecer en una fecha específica por decreto. Por lo tanto, tenemos que saber convivir con él, saber cómo vamos a reactivar la economía y por eso es importante que ahora demos paso a soluciones técnicas más que soluciones políticas. En el caso de ANEP, lo que se le pide, como se le puede pedir a cualquier otra organización de la sociedad civil, es un apoyo constructivo a los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo y otros órganos del Estado. Por lo tanto, también ahí es donde se llama al Ejecutivo a ser más abierto en cuanto a recibir aportes de diferentes sectores de la sociedad. Pero es claro que ANEP también ha sido plataforma para personas que han buscado o han tenido aspiraciones políticas. De recordar que el presidente Elías Antonio Saca estuvo como siendo parte de ANEP durante un buen tiempo y lo utilizó como un trampolín para, digamos, consolidar sus aspiraciones políticas. Para nadie es un secreto que también Javier Simán fue una de las personas que estuvo buscando la candidatura presidencial de Arena en determinado momento. Y esto definitivamente manda un mensaje diferente a la población cuando muchas personas piensan, bueno, si está en ANEP y entra de lleno en medio de una pandemia es porque sigue esperanzado en consolidar sus aspiraciones políticas. Evidentemente lo que plantea Manuel es en efecto creo que un error que ha cometido ANEP mezclando actividades empresariales con actividades políticas, porque en efecto ha servido de trampolín y durante muchos años El Salvador se caracterizó por tener gobiernos de índole corporativo en los cuales la distinción entre el poder económico y el político se habían difuminado. En este sentido es importante que el nuevo presidente de ANEP trate de desmarcarse de esas situaciones. Será difícil porque la polarización en el país continúa, de hecho se ha exacerbado con el tema de la pandemia y por lo tanto muchos de los sectores sociales en el país ven a la ANEP como representantes de los intereses de grupos específicos y del poderío económico nacional. Entonces, esa distinción sí será compleja, no será fácil para ANEP alejarse de esas posturas y espero que el nuevo presidente de la ANEP también esté a la altura de las circunstancias. Si bien en efecto tuvo un paso, perdió las elecciones internas en Arena, esperamos que esa situación le dé vuelta al capítulo y pueda convertirse en efecto en el líder de la ANEP, sin olvidar, como ya decía previamente, que no es la única asociación empresarial en el país, aunque creo que tampoco desconocer su influencia
en la economía nacional es una cuestión positiva. Debe de reconocérsele como la organización fuerte que ha sido siempre, más sin embargo es un insumo más que ellos pueden ofrecer como lo pueden hacer cualquier otra organización de la sociedad civil. Pero sería importante Juan Carlos, que digamos en el caso de ANEP, tendría que buscar la forma de limpiar esa situación de que la mayoría de gente piensa ANEP igual Arena, Arena igual ANEP, porque eso todavía sigue fijado en el imaginario público. Es que de hecho la misma ANEP ha reforzado esa percepción en la población. Como recordarán, en la presidencia de Mauricio Funes, fue ANEP la principal oposición a la presidencia, más allá de los problemas de corrupción que después hemos observado en ese periodo presidencial. Pero sí, en efecto, ANEP se ha convertido en una oposición cuando el brazo político no estaba bien estructurado. Recordemos que Arena ha pasado por problemas internos muy graves que en varios periodos de tiempo le llevaron a tener una oposición desestructurada. Repito, alejar la imagen que tiene ANEP en muchos sectores de la sociedad respecto de que representa los intereses de la oligarquía o del poder económico del país será sumamente complejo. Creo que tampoco las condiciones políticas están dadas para que la gente piense que va a haber un cambio en ese sentido. Por eso insisto que debe de reconocerse ANEP por el peso político y económico que tiene, pero no es la única instancia que puede establecerse como la poseedora de la verdad. Afortunadamente, muchas instancias académicas y tanques de pensamiento están ya proponiendo salidas técnicas a la situación más allá de los conflictos políticos que estamos observando. Ahora bien, ¿cómo se interpreta la reunión que sostuvo el presidente de la República con grandes empresarios? Vimos ahí a gente pues muy importante del país que tiene grandes inversiones, no solo aquí a nivel local, sino a nivel internacional. Y esto parece que se estaba diciendo, pues dejando de lado, en este caso, a ANEP y entrando de lleno a hablar con otros líderes empresariales a fin de también mandar un mensaje claro y directo a la gremial. Sí, en efecto, la presidencia de Nayib Bukele se ha caracterizado por ser de símbolos, de mensajes. Y este es un mensaje claro en el cual el presidente establece que su interlocutor con la empresa privada no será ANEP. Él mismo ya habló públicamente desconociendo a Javier Simán como representante de la empresa privada, y es muy llamativo que se haya reunido con los principales líderes empresariales del país, lo cual también se puede interpretar como un desaire a ANEP. En una situación, en un país distinto, con una política de mayor madurez, esto podría ser un elemento muy positivo en el cual los principales empresarios nacionales unen esfuerzos con el gobierno en pro de un objetivo común, que es disminuir los problemas de la pandemia. Sin embargo, en nuestro país, evidentemente, eso genera más distanciamientos, más grietas, como lo hemos visto en el caso de la reunión de los alcaldes de Arena con el presidente. Todos estos son símbolos o se interpretan como distanciamientos o resquebrajamientos internos, tanto en ANEP como en Arena. Y habrá que ver qué es lo que ocurre hoy, Juan Carlos, en la plenaria, la reacción que puede tener en este caso la bancada de Arena con la reunión que ocurrió ayer. Estamos pues a la expectativa de ver qué es lo que pasa, porque definitivamente que hay mensajes que se vienen claros y como usted bien lo menciona, hay señalamientos, hay símbolos que se dan en medio de estas reuniones y que van directo a situaciones que han estado ocurriendo. En este caso, el mensaje va directo hacia la bancada de Arena, y lo que puede pasar también es que hay una división dentro de esa misma bancada, porque ya había claros, digamos, diferencias de criterio entre los mismos diputados, y esta situación de ayer podría ser, digamos, el punto de ruptura. Es reflejo de la inmadurez política que lamentablemente sufre nuestro país. Recordemos que incluso antes de la pandemia, cualquier diputado o cualquier político que manifestaba cierto apoyo al gobierno rápidamente era tildado como alguien que se había pasado a las filas de Nuevas Ideas, y se le daban otros calificativos peyorativos. Pero es precisamente por esa inmadurez política que, repito, impera en nuestra clase dirigente. Es una situación actual en la cual se requiere la unión de los diferentes actores políticos. Yo invitaría
a toda nuestra clase política a que vean el reflejo de Portugal. Es un país que afortunadamente ha logrado disminuir o aplanar la curva. Los problemas económicos y sociales no son tan acuciantes como en el caso de España, y lo que observamos en ambos países que están contiguos es que uno, en el caso de Portugal, su clase política ha logrado establecer consensos mínimos en función de un objetivo común, y por el otro lado, España, observamos una clase política en continua pugna. Y ahí están los resultados. Los daños económicos y sociales en España son por mucho mayores que los que estamos observando en Portugal a partir de la pandemia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos hoy con Juan Carlos Fernández. Volvemos enseguida. Somos Hechos AM. Esta mañana de jueves 21 de mayo de 2020 estamos analizando en el espacio de la entrevista algunos de los puntos de coyuntura que está viviendo El Salvador en medio de esta situación de emergencia sanitaria y, como decíamos, una situación complicada a nivel económico, y a esto se ha venido a sumar pues un choque entre los diferentes órganos del Estado. Hay diferentes elementos que no se pueden perder de vista en todo lo que está ocurriendo. Juan Carlos, hay una situación que llama muchísimo la atención. El presidente de la República, Nayib Bukele, comienza con altos niveles de aceptación y todavía aún los mantiene, esos altos niveles de aceptación entre los ciudadanos. Los partidos políticos mayoritarios venían de una situación de declive luego de las últimas elecciones, habían entrado en un franco, deterioro de sus niveles de aceptación entre los ciudadanos. Lo que está ocurriendo, ¿cómo podría marcar, la situación de los partidos y la situación del mismo presidente en cuanto a niveles de aceptación entre la ciudadanía? El presidente, como decíamos, ha mantenido esos índices de popularidad muy altos y todavía aún hoy los mantiene. En el caso de los partidos estaban muy abajo, pero muy abajo de los niveles de aceptación comparados con lo que podía tener el presidente y su partido Nuevas Ideas. Realmente, ¿cómo puede impactar todo lo que está ocurriendo en las preferencias electorales de los salvadoreños? El deterioro de la confianza en los partidos políticos tradicionales creo que se mantendrá. Ha habido muchos años en los cuales han actuado de manera equívoca, muchos casos de corrupción, de negligencia en la gestión pública, y la población ha manifestado su hartazgo y lo hizo incluso en las urnas con la elección de Nayib Bukele como presidente, con alta aceptación, como ya se planteaba. Sin embargo, la gestión que se está haciendo de la pandemia puede ir cambiando un poco esa situación. Recordemos que a partir del 9 de febrero creo que ya hubo una ruptura, se acabó la luna de miel entre el gobierno y la población por los sucesos que pasaron en ese momento, en los cuales el Estado de Derecho se vio seriamente amenazado. Sin embargo, la pandemia y las actividades y las acciones adoptadas inicialmente por el gobierno le dieron oxígeno, aumentaron su popularidad porque en efecto se actuó rápido. Sin embargo, la gestión de la pandemia no se puede limitar a una cuarentena, y ya estamos observando mucho descontento en ciertos sectores de la población ante la situación económica que se está agravando claramente. Entonces, puede haber una disminución importante en los niveles de aceptación del presidente si la reactivación económica no se hace de una manera rápida pero ordenada. Y eso ya lo vemos, como repito, en la manifestación de algunas inconformidades, como por ejemplo a las 8 de la noche en algunos sectores, algunos ciudadanos tocan las bocinas de sus vehículos en clara señal de rechazo a la situación que se está viendo actualmente. Y es más, la gestión de la pandemia, aplaudida inicialmente por la comunidad internacional en El Salvador, ahora ya ha pasado a una situación en la cual no son pocos los actores internacionales que plantean el temor claro a un deterioro de la democracia en El Salvador. Así que esos son elementos que creo que impactarán, posiblemente no mucho, pero sí impactarán en los resultados de las elecciones del próximo año, sobre todo en aquellos votantes que se ubican entre las clases medias con mayores años de escolaridad.
Pero también esta situación no significa que haya un incremento en las simpatías hacia los partidos tradicionales, porque si vemos y observamos lo que pasa con la Asamblea Legislativa, ayer incluso un ciudadano llegó con su vehículo a las puertas de ese órgano de Estado y les empezó a gritar prácticamente de todo a los diputados, y señalándolos decían de que se puede agravar la crisis sanitaria producto de las decisiones que se pueden estar tomando ahí. Sí, creo que las simpatías hacia los partidos tradicionales no van a incrementar independientemente de las actividades que ellos realicen. Creo que el daño a la imagen ya está dado. Por eso antes de la pandemia pensábamos que las elecciones del 2021 iba a ser una apoyadora victoria de nuevas ideas en las elecciones. Posiblemente eso se mantenga. Pero independientemente de lo que ocurra, los partidos políticos tradicionales no parecen levantar cabeza. Por eso se plantea que haya la emergencia de nuevos actores políticos. Algunos partidos podrían aprovechar la circunstancia. Sin embargo, repito, creo que el daño a la imagen de los partidos políticos tradicionales ya está hecho. Son muchos años de desidia en la gestión pública. El más reciente situación en la cual el diputado Norman Quijano no perdió su fuero constitucional, también marca un nuevo clavo en el ataúd de estos partidos. Por lo tanto, la población salvadoreña se enfrenta a un serio dilema en el cual las opciones de elección de buenos gobernantes se están limitando cada vez más. Estamos a la expectativa, Juan Carlos, de lo que puede ocurrir ese día. Ya decía cuando comenzábamos nuestra conversación que el presidente de la República dijo: vamos a mandar pues el decreto de estado de emergencia a la Asamblea Legislativa, y dependiendo de lo que ellos pues se tomen de tiempo para analizarlo y para avalarlo, así va a ser también el periodo de cuarentena, de cuánto se puede prolongar. Digamos que esto podría ser una buena señal en cuanto, digamos, a las decisiones que están tomando estos órganos de Estado, a que se agilice los análisis de este decreto, el decreto 19 para ser exactos, que es el que me imagino la presidencia va a enviar en el transcurso de esta mañana, junto pues a sus personeros, para intentar pues lograr ese punto de acuerdo a fin de tener una herramienta para lidiar con la pandemia. Definitivamente es positivo que el Ejecutivo envíe ese documento a la Asamblea. Es el procedimiento que debe de seguirse para que tenga fuerza de ley. Así que al menos en ese aspecto es esperanzador observarlo. Esperamos que tanto diputados como los personeros que envíe el Ejecutivo tengan la capacidad de diálogo, porque eso es lo que ha faltado. No ha habido un diálogo efectivo entre los órganos de Estado, y por eso la situación jurídica actual se está descontrolando. Así que esperamos que, siguiendo los mecanismos contemplados para la formación de ley, se pueda llegar a un acuerdo en beneficio de la sociedad. Y sobre todo, insisto, que esa nueva legislación, esos nuevos acuerdos, contemplen las propuestas técnicas que ya muchas instituciones están realizando, porque tan importante es preservar la salud de la población y reforzar nuestro sistema de salud, igual importancia tiene tratar de mantener la mayor parte de empleos posibles. Ya incluso algunas entidades académicas del país planteaban la posibilidad de no gestionarse adecuadamente la pandemia y que se reanuden las actividades económicas, el 50% de la población del país pueda caer bajo los índices de pobreza. Ahora bien, ¿cómo podemos tomar el hecho de que el presidente de la República decía vamos a tomar muy en cuenta, decía, el plan elaborado por INCAE, el plan en el que ha tenido intervención también la ESEM, la Escuela Superior de Economía y Negocios, y donde hablaba también de la participación de algunas personas relacionadas con Harvard, decía, para ver la apertura gradual de la economía? Él decía, vamos a poner en marcha todo esto, pero depende también de las decisiones que se tomen a nivel institucional para que este inicio, esta activación, esta vuelta a la nueva normalidad, como se le llama a nivel global, pues sea ordenado y que no represente pues un descalabro de la crisis sanitaria o un agravamiento de la crisis sanitaria. Esa también es una muy buena señal, el que el gobierno esté aceptando la inclusión de estas propuestas de estas entidades académicas me parece muy positivo. La propuesta, de hecho, plantea un inicio de las actividades económicas con un desescalamiento del confinamiento programado, ordenado, lo cual es fundamental para este tipo de situaciones.
Así que sí es positivo que aspectos de índole técnico puedan estar siendo contemplados, porque ya hemos observado que las decisiones políticas no están siendo las más adecuadas. Creo que establecer esa hoja de ruta que han planteado estas instituciones de mucho prestigio, por cierto, nos podrá ayudar a salir con una mejor postura o mejores indicadores económicos. Insisto, si la pandemia no se gestiona de forma adecuada, el daño económico a la sociedad perdurará por muchos años, y creo que no es ese el objetivo, ya que el país lo que necesita en este momento es una reactivación económica tan pronto como sea posible para disminuir la pérdida o la destrucción de empleo. Bueno, eso también lo ha mencionado el presidente de la República en algunas de sus intervenciones. Decía, pues el gobierno no quiere mantener paralizada la economía, no quiere mantener a la gente en su casa, al contrario, quiere que el sector productivo se active, pero en medio de una situación de emergencia de salud es difícil que esto se haga si no hay garantías para que no se dé, digamos, una ola mayor de contagios. Pero Juan Carlos, hay otros elementos que me gustaría que analizáramos y que pusiéramos en perspectiva. El papel de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo defines tú, el papel que está jugando, digamos, esta sala de la Corte, que es, digamos, un punto de quiebre también en las decisiones que pueden tomar el Legislativo y el Ejecutivo? Creo que la Sala de lo Constitucional es fundamental para la preservación del Estado de Derecho en nuestro país. Ya la sala anterior ha sido altamente elogiada por esa situación, y esperamos que la sala actual también se encuentre a la altura. Sí, creo que ha actuado relativamente rápido con el tema de establecer ciertos recaudos al Ejecutivo en cuanto a la usurpación de poderes del Legislativo o de facultades, y eso es muy positivo. Es muy importante que esta pandemia se logre gestionar sobre la base del Estado de Derecho. Como repito, en aquellos países donde se ha logrado tener una gestión más efectiva de la misma, uno de los elementos fundamentales es la fortaleza de las instituciones y el freno y contrapeso de los poderes. En este caso, la Sala de lo Constitucional juega precisamente ese rol fundamental de contrapeso de poderes para evitar que haya excesos en las atribuciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Pedirle a la Sala, evidentemente, celeridad cuando así se requiera en algunos de los casos, ya que estos instrumentos jurídicos que no son planteados adecuadamente tanto por el Legislativo o el Ejecutivo pueden generar distorsiones a la economía y a la sociedad en su conjunto. Insisto, la Sala de lo Constitucional, por lo tanto, se vuelve en un ente fundamental para la preservación del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país. Ahora bien, Juan Carlos, vamos a citar y vamos a poner sobre la mesa también algunas declaraciones que ha dado el presidente de la República. Él decía, en una intervención, primero decía, si no tenemos fondos para gestionar la emergencia sanitaria, vamos a dejar de hacerle transferencias, en este caso, a los órganos legislativo y judicial. Es decir, vamos a utilizar esas transferencias para atender las necesidades de los salvadoreños. Ayer, en su intervención ante los medios de comunicación, decía, vamos a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía, a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional. Aunque pues ahí muchos te explicaban de que pues no se puede presentar ese tipo de demandas porque ante la Corte Interamericana solo se puede demandar a los estados, y en este caso el Estado salvadoreño no se puede demandar solo. ¿Cómo interpretar, digamos, estos dos elementos que están ahí, que forman parte también de las declaraciones que ha dado el presidente? Creo que esas declaraciones se han hecho un poco al calor de la discusión. En el caso de las transferencias, eso está contemplado en el Presupuesto General de la Nación, que es ley de la República, y por lo tanto no es una atribución del presidente decidir si hace o no hace las transferencias. Evidentemente habrá que ver el tema de la disponibilidad de fondos, pero en todo caso no solo se afectaría a los magistrados o a los diputados de la Asamblea, sino que se afectaría a las personas que laboran en ambos órganos del Estado. Así que no debe de contemplarse esa situación como una especie de chantaje político o amenazas si no se hace lo que el Ejecutivo desea que se haga. Creo que no es una postura adecuada. Y menos adecuada es la situación con relación a la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en efecto sería inadmisible
Los estados pueden ser, en dicha corte solo pueden ser demandados los estados. No podemos tener una situación en la cual un órgano de un estado demanda a otro órgano del estado. Eso, la corte no admitiría ese tipo de demandas. Por lo tanto, el tiempo que se destine en los asesores jurídicos de la presidencia para hacer esa demanda sería mejor que se destinara para otras actividades más productivas y más puntuales para dar certeza jurídica a la sociedad. Así que, insisto, creo que ambas posturas no son adecuadas y creo que se plantearon en el calor de la discusión política que actualmente estamos viviendo. Ahora bien, ayer se puso en perspectiva otra situación que definitivamente ha generado mucho debate a nivel de diferentes sectores y a nivel también de las redes sociales. El caso de las plazas ad honorem y plazas que tienen, digamos, otro nombramiento y que están cobrando salarios. ¿Qué tanto puede impactar, digamos, la gestión del presidente el hecho de que salga a la luz este tipo de situaciones? Creo que eso es uno de los puntos más débiles de la gestión y está asociado con la transparencia en el uso de los fondos. Hemos observado cómo aquellas entidades que habían sido nombradas para fiscalizar o estar atento a cómo se utilizaban los fondos de la pandemia renunciaron precisamente aduciendo falta de transparencia. Y el hecho de que haya altos funcionarios del gobierno reconociendo que tienen una plaza en la cual realmente se pagan, genera obviamente incertidumbre, genera desconfianza entre la sociedad civil organizada y entre la ciudadanía en su conjunto. Creo que lo que debería hacerse, como puede hacer cualquier otra función, otra administración pública profesional, es transparentar tal situación. Evidentemente el tiempo que destinan estos personeros debe de reconocerse en términos monetarios y lo mejor es que lo hagan de cara a la población. De lo contrario, habrá siempre esa suspicacia de que se le está mintiendo a la ciudadanía y por lo tanto la confianza en el gobierno puede ir medrando drásticamente. Así que insisto, tiene que haber transparencia y esa transparencia no es solo decir cuánto hemos gastado en qué rubros. Debe permitírsele a la Corte de Cuentas de la República hacer su trabajo, entregarse la información que se requiere para demostrar que los fondos han sido utilizados de manera correcta y determinar si en efecto los precios que se han pagado, las instituciones que se han contratado para ciertos servicios han seguido los procedimientos de ley. Así que la transparencia es clave en este proceso y lamentablemente en esta situación se presentan estas situaciones que, como digo, minan la confianza en el Ejecutivo. De hecho, ayer el presidente decía y hacía énfasis, estamos entregándole toda la documentación de todo lo que se ha comprado y de todo lo que se ha gastado, decía, a la Corte de Cuentas de la República. A la Asamblea, decía, le hemos dado todos los datos, pero que a quien tenemos que rendirle, en este caso, la información completa y más, decía, con todos los detalles, es a la Corte de Cuentas de la República. ¿Cómo interpretar esto también, que forma parte de todo lo que está pasando en estos días? Sí, en efecto es la Corte de Cuentas de la República la institución llamada a controlar estos gastos y ya ha planteado algunas situaciones anómalas, como por ejemplo que no se ha detectado bajo qué criterios se seleccionaron a algunas personas para la entrega de los $300 en abril. Esas situaciones son las que hacen temer a los miembros de la sociedad civil organizada de que la transparencia en el uso de los recursos no se está haciendo como debe de hacerse. Insisto, es la Corte de Cuentas la llamada a hacer esa actividad. También reconozco que es una institución que durante muchos años ha estado en el ojo del huracán por la eficiencia o falta de ella en cuanto al control de los fondos. Pero, insisto, el tema de la transparencia creo que es uno de los puntos débiles del gobierno. Ya otras instituciones han planteado que no pueden seguir apoyando en esa actividad precisamente por falta de transparencia y por lo tanto los datos que el gobierno está proporcionando o dice proporcionar al parecer no son lo suficiente para llevar a cabo esas actividades de control de fondos.
Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos que nos haya visitado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Definitivamente siempre es interesante conversar sobre todo lo que está ocurriendo y tratar pues de dar pues una visión de todo lo que está pasando y de cómo El Salvador está enfrentando esta pandemia, esta situación económica complicada. Ya decíamos, y a esto se viene a sumar el choque entre órganos del Estado, que muchos han dado en llamar pues una crisis institucional grave la que está viviendo El Salvador. Agradecemos su visita hoy aquí al espacio de la entrevista. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias. Vamos ahora nosotros a un espacio para comerciales y cuando regresemos más información de cómo comenzamos la jornada en el día jueves 21 de mayo y cómo, digamos, algunas situaciones van ocurriendo, algunos hechos que están en desarrollo tanto a nivel local como a nivel internacional. Usted lo va a conocer aquí en este espacio informativo. Regresamos enseguida.